La mayoría de la gente tiene dificultades no tanto en manejar la información, y eso eventualmente lo van a notar. Yo calculo que en una semana o en un par de semanas ustedes van a estar ya bajando la data, van a estar procesando parte del material que tienen, pero hay muchísima dificultad sobre qué hago con eso. Entonces, mucho más trabajo teórico va a ser gastado más adelante en saber qué es lo que quieren hacer con la información que tienen, que en adquirir la información y en procesar los insumos básicos. Eso es cierto en todos lados, por eso hay una especie de carrera de caballo entre muchas universidades y muchos académicos que están tratando de encontrar cuáles son las técnicas que producen los mejores resultados del modo más intuitivo y que en realidad son el equivalente a un killer application, una aplicación asesina para el tema de ciencias sociales, etc. Así que bajar la data eventualmente va a ser fácil, procesarla les va a ser relativamente cómodo. ¿Qué decir con ella? Bueno, para eso es que también uno tiene carreras de ciencia política, antropología, sociología, etc. Todo lo que ustedes aprendieron es lo que tiene que después explicar hacia dónde están yendo con la data para que esto no sea un ejercicio medio trivial. Y en eso la gente de computación, a menudo yo colaboro, comparto espacios de intercambio y hay mucho para contribuir justamente porque lo que no se sabe del otro lado es el hecho de que sea 10% mejor este método que aquel. ¿Sirve para algo o no? ¿Qué es lo que yo quiero comunicar? Para saber qué queremos comunicar en las redes sociales, lo primero que tenemos que saber es cuál es el proceso social que genera la data y qué nos quiere decir eso a nosotros. Todas las redes sociales tienen detrás usuarios y los usuarios tienen sus huellas digitales y conforme vamos capturando grandes masas de datos, van a ver que lo que tienen que hacer es poder entrar en esa data y entender qué es lo que están buscando, no como un problema teórico abstracto, sino como un problema concreto sobre la forma en que los individuos interactúan entre ellos y con la información en Twitter. Todo lo que tiene que ver con redes sociales es en general un problema de información. Hay masa de datos que no solamente son difíciles de procesar para las computadoras, son difíciles de procesar para los humanos. Como eso ocurre, todos los sistemas de información tienen formas de filtrar eso y lo hacen de modo explícito, como Facebook, que si ustedes interactúan más con una persona que con otra, les aparece más habitualmente en los muros. Y si no, lo hacen de modo implícito, porque si nosotros estamos siguiendo 1000 personas en Twitter, todo el tiempo se refresca el muro y toda la información anterior se pierde, con lo cual no tiene ningún sentido. Entonces la gente regula la información decidiendo que siga poca gente, o el sistema lo hace por nosotros estableciendo filtros que lo que tratan de hacer es maximizar el placer informativo de cómo conectarnos con estos sistemas. Debido a eso, toda la gente que interactúa en las redes sociales tiene huellas digitales que son distintas. Entonces, cuando por ejemplo vemos a Randazzo o cualquier político, todos los políticos se ven muy parecidos, ¿no? Déjenme hacer un poquito más grande esto, así pueden verlo mejor. Cuando ustedes ven a Randazzo, por ejemplo, ustedes pueden ver acá que lo están siguiendo 56, que él está, siguiendo a 56 personas, que lo están siguiendo 500.000 de personas, ha tenido 75 cosas que son likes y tiene 1855 que ha tuiteado. ¿Por qué? Bueno, los políticos siguen a muy poca gente, porque tienen miedo de seguir a alguien que no deberían, y los sigue muchísima gente. Si los políticos refrescaran el muro no cambiaría mucho, porque la gente que ellos siguen son muy pocos. Y lo que hacen es dar señales políticas a todos aquellos de qué es lo que ellos consideran importante. A diferencia de eso, los políticos son seguidos por cientos de miles de personas y eso da cuenta del poder institucional, del poder político que están administrando. Entonces los políticos tienen una huella digital que es parecida también a la de Justin Bieber o es parecida también a la de los músicos que siguen a poca gente, son seguidos por muchos. Cuando veamos información que viene en Twitter van a también notar que los bots son lo opuesto. ¿Okay? Los bots, esos sistemas que lo que hacen es retuitear información o comunicar información producida por otras de forma automática y con fines políticos o económicos, en general siguen a todo el mundo y a ellos los sigue muy poca gente, ¿no? Entonces, varias veces comenté que los bots, como siguen a todo el mundo y a ellos no lo sigue nadie, en general lo empiezan a seguir otros bots. Entonces los bots empiezan a formar comunidades donde se siguen los unos a los otros. Entonces cuando uno ve redes en general de este estilo, uno ve toda una comunidad organizada y de pronto ve unos cúmulos de bots que se siguen a bots y siguen a otros, que quedan conectados entre sí. Entonces los bots tienen sus propias huellas digitales. Los trolls, la gente que es muy agresiva
comunitariamente también, y son distintos que los bots, porque a diferencia de los bots, a ellos sí los siguen alguna gente. Entonces, cada grupo que uno encuentra en las redes sociales tiene huellas digitales que vamos a ver en la data y que podemos seguir. Eso también quiere decir que el tipo de actividad que cada usuario sigue en las redes sociales varía. Hay usuarios que su principal actividad es simplemente transferir información de otros, ¿no? Y que simplemente retuitean, que retweet es de hecho la actividad más común en Twitter. Cerca de un 60 o un 70% de la data en Twitter son retuiteos, gente que está retuiteando lo que otra persona dijo. Tweets, en cambio, que son producidos, hay de distintos tipos. Hay instituciones que comunican información, pero también hay gente que usa Twitter como si fuera Facebook, que lo usa para interactuar con otros de forma inmediata, de una forma que es mucho más familiar. Eso implica que las relaciones que observamos en Twitter van a ser de muchas formas distintas y que van a formar comunidades en el espacio, topografías de Twitter que van a ser distintas, que van a tener comunidades de gente que tiene trazos que son relativamente similares. Cuando bajamos la data, mucha gente lo que hace es contar palabras. Dice, ¿cuántas veces aparece tarifazo? ¿Cuántas veces aparece 2x1? ¿Cuántas veces aparece Macri? En verdad esa es la forma mal y pronto de ver lo que sería frecuencias, pero nos dice muy poco de la relación de los usuarios con el tipo de información que están produciendo. Mucho más interesante y mucho más tiempo vamos a dedicar en tratar de ver cómo son las comunidades, qué estructura tienen esas comunidades, en qué posición en el espacio están y qué tipo de discurso tratan de comunicar. Y para eso, desde antropología, desde sociología, desde política, desde computación, lo que se trata de hacer es encontrar mecanismos de investigación sobre estas redes que nos definan mejor qué es lo que queremos decir y qué es lo que queremos encontrar. Cuando empecemos con esto en 3 días, voy a ir en más detalle en estos perfiles, como para que vayamos viendo cómo conectamos la data a los casos. Déjenme por ahora decirles más o menos brevemente qué es lo que vamos a querer hacer o qué es un muestrario del tipo de cosas que se pueden hacer cuando trabajamos en Twitter. Como yo decía, hay un montón de cosas que se pueden hacer con Twitter y hay cosas que no se pueden hacer. Mucha gente que empieza a trabajar con redes sociales lo que trata de hacer es que Twitter informe los problemas teóricos que ellos tienen. Entonces, por ejemplo, gente que se dedica a las encuestas, lo que quiere ver es si Twitter puede sustituir el trabajo de encuestas y proveer un proxy para esas cosas que, por ejemplo, están fallando a nivel de encuestas. Hay una atrición muy grande, poca gente contesta encuestas, entonces decimos con qué lo suplementamos. Pero Twitter no produce muestras balanceadas, no son paneles que están tomados con el fin de tomar esas muestras y no pregunta de modo sistemático el tipo de cosas que uno pregunta en encuestas. Con lo cual, la data de Twitter va a ser un mal proxy para ese tipo de cosas. Uno le tiene que preguntar a la data lo que la data puede responder. Y en ese sentido, esto también implica que estamos aprendiendo mecanismos de investigación para extraer la información que nos provee Twitter y no la información que nosotros pensamos que debería sustituir otra cosa que no tenemos. Eso pasa con todo el tipo de información que sacamos de las redes sociales en general y por eso es importante entender que los resultados que tenemos dependen del proceso social que genera la data. Y si tenemos estadísticas o modelos de computación, algoritmos que no se ajustan a cómo se produjo la data, vamos a poder sacar información que es muy sucia y que en realidad muy posiblemente esté profundamente sesgada. Entonces tenemos que cuando pensamos nuestros proyectos de investigación, pensar qué tipo de cosas sí podemos pedirle a la data. ¿Cómo? Muchas predicciones basadas en redes sociales funcionaron mejor que las encuestas tradicionales. Y muchas no. Y la pregunta es por qué a veces sí y a veces no. Entonces ahí justamente hay que entrar en este universo para ver cómo validamos, como decía Iñaki, y para ver qué tipo de información sí es consistente y no lo es. En general diría que soy sospechoso de esos resultados y que en general a mucho se ha debido a suerte. No así cuando, por ejemplo, trata de verse la propagación de gripe. No así cuando uno trata de ver propagación de ciertos tipos de conflictos. Entonces tenemos que ver cuál es el tipo de información que realmente podemos extraer y que es útil. Por ejemplo, si uno ve una protesta en la calle, en general nadie piensa que la protesta en la calle lo que hace es darnos una muestra estratificada, bien creada, de cómo va a votar la gente. Estudiamos la protesta social porque es socialmente interesante y teóricamente relevante.
Y cuando estudiamos la protesta en Twitter, estamos haciendo exactamente lo mismo. Cierto que la data es mucho más masiva, entonces no puede decir otras cosas, no solamente lo que en general vemos en ese grupo, porque en general vemos gente conectada en las redes sociales que ya está instalada en un sistema de redes que expande más allá de la protesta. Entonces hay más información que la de la protesta. Pero sin embargo, mucho de lo que vemos en las redes sociales tiene que ver con fenómenos que transmiten política en las redes sociales o que transmiten comunidades antropológicas que estudiamos en redes sociales. Y uno tiene que perseguirlas de ese modo. Entonces uno puede medir la participación en Twitter y ver elementos que nos dicen cómo la gente está interactuando por el sistema. Una de las primeras veces tenemos un colega en Maryland que trabajaba en Twitter y que analizaba millones y millones de tweets en general y me mostraba dónde, por ejemplo, se observaba Ramadán, ¿no? Que ahí tienen abajo, por ejemplo, que cuando la gente está en el periodo de Ramadán, en general hay ciertas restricciones en los horarios en los cuales puede ingresar, interactuar con tecnología, y esas huellas digitales de cómo interactúa, por ejemplo, con sus creencias religiosas y con la tecnología, aparecen en cómo está siendo capturada la data. Cuando muere Nisman, asesinato o suicidio. En el momento en que muere, un poco después de que Nisman aparece muerto, y que es revelada esa condición, empieza todo el debate en Twitter, muerte, suicidio, gobierno, antigobierno, oposición, etc. Y lo que uno ve es, pueden notar ahí las noches, ¿no? Entonces empieza el domingo, y en el domingo, aunque es a la noche, hay mucho nivel de actividad incluso durante la noche, y el nivel de actividad va bajando. Hay 2,5 millones de tweets, pero en los primeros 2 días hay cerca de 1 millón y pico, y en los siguientes 2 días hay solamente 500.000, y en los siguientes 2 días hay solamente 250.000, y así va bajando, y lo que uno ve son las huellas digitales justamente de cuando la gente está interactuando con el tema. Y no todos interactúan con ese mismo tema, ni tampoco lo hacen en los mismos horarios. Uno tiene cuándo están conectando, cuándo están retuiteando, en qué horario están haciendo este tipo de cosas, desde dónde lo están haciendo. Entonces, toda esa información lo que nos va diciendo es cómo la gente está interactuando con la tecnología y entre sí. En el caso de Nisman, por ejemplo, cada uno de los tweets que yo acá estaba poniendo, que esto venía del libro sobre Nisman, lo que hacía era disparar ciertos distintos tipos de actividades que ocurrían en ciertas regiones de la red social. Entonces, uno puede, por ejemplo, ver cómo la gente conecta en ciertos tiempos, entre ellos y con la tecnología. Twitter nos da una ventana, lo mismo que Facebook, etcétera, nos da una ventana en clase social, pero también uno tiene que saber qué es lo que le está preguntando. Acá, por ejemplo, hay una aplicación que se las recomiendo, que es súper interesante, que se llama Twitter Map, o algo por el estilo. Después se las muestro porque no quiero salir de acá. Mapbox, Twitter, que lo que hizo es capturar 280 millones de tweets y mapea en todo el mundo en qué lugares del mundo están usando Android, están usando iPhone, etc. Entonces, para todos los que pueden ver acá, ven la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Bien definida. Y ven que el nivel de actividad es mayor en la zona norte, que tiene más ingresos, que están más conectados con Twitter. Y ven que en la zona sur igual todo esto es lo que es el uso Android de Twitter. Cuando uno pasa a iPhone, ¿se puede bajar un poquito la luz como para que se vea? Cuando uno pasa a iPhone, ¿notan esto es Android y esto es iPhone? ¿Ven ahí el norte de la ciudad? El iPhone está en todo el norte de la ciudad, pero no hay casi en el sur. ¿Ven ahí? ¿Por qué hay iPhone en el norte y no en el sur? Pues son caros. Entonces, si yo hago en cualquier región de la ciudad el cociente entre la cantidad de Android y la cantidad de iPhones, me da un proxy para clase social. Y no lo hace esto solamente en Buenos Aires, lo hace en todas partes del mundo. Yo voy a Chicago, por ejemplo, y el sur de Chicago es Android y el norte es iPhone. Voy a Washington y el oeste de la ciudad que es rico es iPhone y el este de la ciudad que es pobre es Android. Y si yo hago el cociente entre esos, me lo da. Si yo tomo una red política en Argentina, como por ejemplo en las movilizaciones, ver quién está usando Android o iPhone en el caso Nisman, el gobierno era Android y la oposición era iPhone. Y eso que representaba no una preferencia política, sino una composición de clase.
Con lo cual, en la información que estamos capturando hay trazos de relaciones sociales que nos permiten después producir teoría social o producir análisis de computación que nos da mejor predictibilidad de qué tipo de usuarios están conectados en cada uno de estos tópicos que estamos analizando. Entonces, podemos saber, por ejemplo, cuándo interactúan entre sí y cuándo interactúan con la tecnología. Y podemos también saber si lo están haciendo con cierto tipo de dispositivos o con otros. Cómo es que están conectando en estos distintos espacios. Más interesante es si uno tiene un cúmulo de gente que está conectada y está hablando, por ejemplo, de Nisman, o está hablando de Dilma, o está hablando de 2x1, o ni una menos, uno lo que quiere saber es en realidad cómo están hablando entre sí. Entonces, un paso crítico en cualquier análisis posterior de redes sociales es poder construir las comunidades que están subyaciendo. ¿Quién está conectado con quién y de qué están hablando? Cuando uno tiene, por ejemplo, las conexiones, los tweets, los retweets, los replies, ¿no? Todas las actividades, uno está leyendo señales de afinidad y señales de ataque. Por ejemplo, reply, ¿no? ¿Para qué se usa? Si yo tengo que apretar reply en Twitter, ¿qué están haciendo? ¿Y qué estoy haciendo? Estoy contestando a la persona que retuitea. ¿Es afinidad o es oposición? Generalmente es oposición, porque vos cuando retuiteás estás demostrando que estás a favor generalmente. Exactamente. Cuando uno ve en la data, los retweets son masivamente positivos y señalan afinidad y casi todos los mapas que van a ver en Twitter están saliendo de retweets y no de replies. Y los replies, por ejemplo, son ambiguos, porque a veces lo haces porque estás en diálogo con una persona en tu red personal y sos positivo, y otras cuando hablas con un político, si ustedes ven los replies a Hillary, a Trump, a Macri o a Cristina, van a ver que casi todos los replies están insultándolos. Entonces, en política los replies son casi siempre negativos. En el espacio de los usuarios de bajo grado, que se llama, que no tienen muchos seguidores, en general son señales de afinidad. Entonces, de acuerdo al tipo de huella digital del usuario, el tipo de actividad que vamos a estar midiendo. Pero una vez que uno entiende cómo conectan y qué tipo de señal se está enviando, uno produce mapas que son muy claros, que están muy bien formados, porque uno vive en comunidades que están muy bien estructuradas en estas redes sociales. En la medida en que podemos ver quién está conectado con quién, las redes sociales nos dan una información que es muy interesante. Ven que acá estoy cambiando a los usuarios. En un caso tengo políticos, CFK, Macri, Scioli, etc. En otro caso tengo diarios. Una de las ventajas de las redes sociales es que ponen a todos los actores en el mismo espacio, no solamente a los individuos, a los usuarios, sino también a las instituciones, a los medios de comunicación. Nosotros hacíamos mucho esto en política con, por ejemplo, votaciones en el Congreso, pero esos son políticos. O lo hacíamos con encuesta, pero en general esos solamente son votantes. Las redes sociales nos dan información de la posición relativa de usuarios, de políticos e instituciones. ¿Okay? Uno de los primeros trabajos que yo hice fue ver qué instituciones la Agencia Nacional de Seguridad, la NSA, en Estados Unidos estaba siguiendo y armar el sistema de estructura de seguridad nacional de Estados Unidos en Twitter. Y lo que uno encuentra es que hay mucha estructura, porque en realidad las instituciones tratan de seguir otras instituciones mandando señales políticas que son muy claras. Una vez que uno tiene comunidades, eso también quiere decir que podemos ver en qué medida distintas comunidades están hablando de distintos temas. Entonces, así como estaba mostrando Iñaki antes, que podemos evaluar el contenido de los textos y ver los tópicos de los que están hablando, cuando uno ve las redes sociales es una especie de masa sin forma, pero una vez que uno distingue comunidades y posiciones, uno puede separar cuáles son estas y podemos ver qué están hablando en una comunidad, qué están hablando en otra comunidad, cuán frecuentemente lo hacen al mismo tiempo que los otros. Entonces, una vez que uno tiene definidas comunidades y posiciones de los usuarios en el espacio, eso quiere decir que podemos analizar temas que están trabajando, diálogo político, en qué medida coinciden en las mismas cosas que están trabajando, etc. Entonces, en el proceso de toma de datos de Twitter, buscar los datos y ver frecuencias es medio trivial, porque lo que queremos no es ver frecuencias, es ver frecuencias condicional al grupo. ¿Quién es el que habla de un tema? ¿Cuándo es que el otro habla de otro tema? Y en ese sentido, reconstruir lo que la red social te puede dar, que es interesante, que son diálogos con formas de interactuar entre sí, mediado por la tecnología, y no simplemente frecuencias de cosas que pueden ser intensas o no. Por eso, cuando Iñaki estaba hablando de la bolsa de palabras, uno piensa que lo que están midiendo son frecuencias, pero la bolsa de palabras solo funciona porque lo que uno está midiendo son relaciones. En qué medida las frecuencias de distintos textos expresan relaciones con otros textos. De ahí es que sacamos información y no del hecho de que Perón aparece 10, 20 o 30 veces. Por eso es tan importante cuando él hablaba la matriz en la cual estamos interactuando estos datos. Lo mismo está ocurriendo acá.
Estamos obteniendo no simplemente información de cuántos tweets hay de un determinado tema, sino que estamos extrayendo relaciones sociales de las cuales podemos extrapolar huellas digitales que nos dicen cómo la gente interactúa entre sí y con la tecnología. En la medida en que sabemos que tenemos una red formada, la mayoría de la gente piensa que las redes se mueven mucho y cambian mucho, pero en realidad son muy estables. En la medida en que armamos una red y que se mantiene estable, lo que podemos ver es como un cerebro. Hay zonas que se activan con distintos temas y con distintos problemas y con distintos usuarios y con distintas cosas que pasan. Entonces, si uno piensa la red como una especie de sistema de relaciones en las cuales están todos los usuarios, lo que después podemos ver es, bueno, cuando uno, por ejemplo, habla de tarifazo, que está ahí arriba a la izquierda, todo se activa porque esto era tarifazo. Estábamos buscando en el medio que tenía que ver con tarifazo. Pero, por ejemplo, cuando vemos acá corrupción K, que es el amarillo chiquito de allá, vemos que solo habla ahí el gobierno. Y cuando vemos, por ejemplo, te toman de boludo, que es el segundo, vemos que casi todo es de la oposición. Entonces lo que vemos es que distintas zonas de la red se activan porque lo que están haciendo es generando información que conecta con gente que está en esas comunidades. Y si yo trato de enviar información que no conecta con esas comunidades, lo que voy a notar es que no crece. ¿Sí? Entonces yo decía, en un trabajo que estamos haciendo con Natalia Aruguete, decía, de pronto el gobierno quiere hablar de corrupción cuando viene tarifazo y la gente no lo está escuchando. Y la gente no quiere decir la oposición, quiere decir su gente. Entonces cuando el gobierno trataba de hablar de corrupción, en el caso de tarifazo, ponía los tweets, pero nadie los recibía y nadie los proyectaba. Las comunidades estas te dicen cuánto pueden absorber información y por eso es importante entender los temas, no solamente como temas generales, sino como ocurrencias dentro de la red que activan zonas que son distintas. Entonces, en las redes podemos ver no solamente frecuencias, no solamente comunidades, sino también qué activa en esas comunidades y en qué medida se propagan las cosas. En la medida en que podemos ver cómo se propagan cosas y qué parte de la comunidad activan, eso quiere decir que también podemos entender otro tipo de comportamientos, como por ejemplo, cómo la gente inserta conexiones al diario de La Nación o a páginas. Iñaki decía que la gente que habla, los artículos de La Nación y página tienen diferencias que al escalarlo se muestran ideológicamente en una dimensión izquierda-derecha, o peronismo-antiperonismo, o como uno quiere encontrar ese espacio dimensional. Cuando uno ve que, por ejemplo, ciertos tweets insertan página 12 o insertan La Nación o ámbito financiero o TN, lo que uno está viendo es que ciertas comunidades tienen propensión a alinearse ideológicamente de distinto modo. Como sabemos que hay individuos que son importantes, individuos que no lo son. Importantes quiere decir que son seguidos por muchos y que no lo son quiere decir que ellos no lo sigue nadie. Sabemos que el comportamiento varía en cómo ponen cosas adentro, cómo conectan con los medios. Entonces las agendas de investigación surgen de poder entender cómo esa dinámica está conectando información de los sujetos con la tecnología, con el tipo de links que ellos agregan, con el tipo de links que ellos comunican para conectar con otra gente. Entonces eso está en la data y también podemos extraerlo. En la medida... Sí. ¿Cómo definís la comunidad de Twitter? Por ahí después lo vamos a ver, ¿no? Pero Sí. por ejemplo, el Twitter que en Japón o Egipto, ¿cómo defino cuando voy a analizar las comunidades? Bueno, vamos a ver que hay muchas formas de comunidades y muchas formas de visualizar. Digo cómo estamos haciéndolo acá muy brevemente y lo vamos a ver más técnicamente. Acá una comunidad viene definida empíricamente por con quiénes interactúas más frecuentemente que con el resto de la red. Entonces, la forma en que esto funciona es, yo tengo a todos los usuarios y todos ellos interactúan entre sí y con los otros. Todos los modelos de agregación, habíamos visto, Iñaki había mencionado un par de modelos aglomerativos para poner palabras y estructura, funcionan en general viendo por abajo o por arriba las cosas que están menos conectadas o más conectadas y construyendo, agregando gente para ver si están más conectados con la nueva comunidad o con el resto de lo que no está conectado. Entonces acá funciona del mismo modo. Lo que yo hago, van a ver, es en redes dirigidas como esta, le pido a cada nodo que camine 4 o 5 pasos. Entonces cada punto de estos 200.000 que tienen acá camina 4 veces o 5 veces. Esto se llama random walks, caminos aleatorios. Y al hacerlo, imaginen como si fuera agregando cemento. Cada vez que camina, agrega cemento y va subiendo. Y hay un punto en el cual van a ver las grietas que separan estas comunidades porque yo interactúo mucho más con un grupo que con otro. Y cuando eso ocurre,
el software le pone un número y asigna a esa comunidad con un número. Hay muchas formas de construir esa comunidad, pero cuando uno tiene, por ejemplo, el Congreso, uno sabe de qué partido político son y puede entonces incorporar esa información, no hace falta detectar comunidades. Pero cuando uno tiene 200.000 usuarios y ellos no revelan información sobre a qué comunidad pertenecen, tenemos que hacer que la data hable. Entonces, estas son todas estrategias para hacer que la data hable y nos diga cuál sería la comunidad en función de cómo están interactuando los unos con los otros. Vamos a ver que si usamos distintos algoritmos, la data habla ligeramente distinto. Si la data es muy fuerte, no importa qué algoritmo usamos, los resultados son relativamente similares. Si la data es débil, cambiamos de algoritmo y tenemos un resultado distinto. Entonces hay muchas formas de evaluar si esto que estamos haciendo nos produce el mismo resultado si lo hacemos 10 veces, o con distintos algoritmos, o si produce distintos. Una de las ventajas de Twitter es que vamos a ver que las comunidades en general son muy fuertes, muy informativas y nos dan mucha información que nos permite distinguirlas entre sí. Pero bueno, ese no es un problema teórico, sino empírico, si uno acepta que las comunidades hablen y te digan dónde pertenece cada usuario. Una vez que entonces tenemos esto, como decía, ellos votan y al votar podemos ver cómo, por ejemplo, indican que les gustan ciertas cosas o que no les gustan ciertas cosas. Acá no se puede ver muy bien esto, pero además de usar Twitter, uno puede usar encuesta y les podemos poner un tweet a la gente y le podemos decir, por favor, decir sí, like, retweet, reply, etc. Y lo que podemos ver es que la gente se comporta distinto en Twitter cuando está favoriteando o le gustan ciertas cosas que cuando está respondiendo o cuando está retuiteando o cuando está ignorando. Sabemos, por ejemplo, que cuando alguien ve un tweet, casi inmediatamente like o ignore. O sea, casi inmediatamente decide que le gusta o lo ignora. Y que en cambio retuitear o reply tardan más. Cuando ellos votan sobre la preferencia de un tweet, hay reacciones que son distintas y tienen tiempo distinto, latencia distinta, y eso lo podemos identificar. Lo podemos identificar en data experimental, pero también lo podemos identificar en Twitter porque sabemos cómo interactúa un usuario con el otro, cuánto tiempo tarda en retuitear, a quiénes está retuiteando. Entonces podemos ver en qué medida votan, pero también qué tipo de actitud tiene al votar y qué tipo, en ese sentido, de velocidad da información sobre afinidad cognitiva, si comparten o no información en la cual están de acuerdo o no. Bueno, una cosa interesante que nosotros creo que percibimos un trabajo de 2x1 que estamos trabajando empieza a apuntar a eso es, antes la gente era muy automática en retuitear y en mandar información y después de que tenemos toda la explosión de noticias falsas y todo, estamos viendo que hay, digamos, menos entusiasmo en retuitear cosas si antes no verificamos que en realidad la información era lo que pensábamos. ¿Cómo veríamos eso en la data? Y la distancia entre el tweet y el retweet sería más lenta. ¿Sí? Entonces, de nuevo, si uno persigue ciertas agendas de investigación, eso tiene que representarse en la data como ciertas huellas empíricas. En la medida en que la gente está más reticente a retuitear porque desconfía más de la información, entonces retuitea menor cantidad y retuitea también con más distancia en el tiempo, porque tiene que ir y verificar que en verdad eso sea lo que es. ¿Sí? Entonces, todo ese tipo de cosas, antes que una presunción teórica, lo señalaría como un problema empírico. No, los nodos, como yo había dicho, en general hay instituciones, hay usuarios, hay bots y digamos que la mayoría tienen huellas digitales que son relativamente claras y accesibles. Y así como Iñaki decía, uno produce estas escalas, pero son lo que se llama rotacionalmente invariantes. Izquierda-derecha puede ser derecha o izquierda porque la máquina no define qué es lo que es izquierda. Nosotros vamos y después decimos qué es izquierda y qué es derecha. Lo mismo ocurre con los actores. Tenemos que después ir a Twitter y tenemos que verificarlo. Tenemos muchas formas de identificar nodos por su grado, si son importantes, si no lo son, qué tipo de cosas hacen. Entonces eso nos permite buscar marcadores y después buscar en el Twitter real cuáles son los que nos interesan, como para ir siguiendo la información hasta donde nos interesa el proyecto. En la medida en que podemos saber
comunidades, posiciones, qué tipo de preferencias, qué tipo de discursos, etc., lo que podemos también ver es qué tipo de actores institucionales son insertados, qué tipo de individuos por un lado, pero también qué tipo de agentes y cuál es la función política que pueden estar siguiendo. Este, por ejemplo, es en Tarifazo el tiempo que tardaban en retuitear un mensaje. ¿Sí? ¿Qué notan acá en esta imagen? Vos decís porque la parte amarilla que es el gobierno. Acá, esto es una comunidad del gobierno, una comunidad que es, perdón, una comunidad del gobierno y una comunidad de la oposición. Ser gobierno en Twitter es una cagada. Ser gobierno siempre te hace chico. Le pasaba al kirchnerismo con Nisman, le pasa ahora con Tarifazo. Porque es muy fácil ir al ataque en Twitter, muy fácil defenderse. Tener un tweet que emociona a la gente que dice hay que ser precavidos, no funciona. Entonces, esto en general siempre es más chico. Pero ven que acá, aunque está en amarillo, se ve mejor en la computadora, esto se ve más pronunciado, y ven acá que esto se ve más pronunciado, y esto se ve vacío. Acá es donde están las autoridades. Acá en el medio va a estar Macri, acá en el medio va a estar Cristina. ¿Sí? En el medio están los actores que tienen un integrí altísimo. ¿Cuáles son los de la periferia? Son los soldados. Estos son los que están retuiteando acá, y estos son los que están retuiteando acá. ¿Sí? ¿Por qué los retweets acá no son mucho más rápidos? Y porque en general no estarían en el medio, porque no estarían retuiteando ambos. Entonces nosotros sabemos que la velocidad de retuiteo depende de cómo estamos conectados a contenidos en la red. Y si uno toma el tiempo para retuitear y lo invertís, de pronto te grafica cuáles son aquellos que en el momento que alguien pone un tweet, inmediatamente lo publican. Y uno sabe que esos van a ser militantes, etc. Entonces con instituciones uno ve esos marcadores. Sí. Bueno, justamente por las noticias falsas, muchas de las redes sociales han empezado a establecer mecanismos para fiscalizar la información y al mismo tiempo tratan de no interferir con los usuarios. Entonces es que producen ese tipo de cosas. No demoran lo que nosotros publicamos, sino que generan espacios como momentos, que lo que hacen es poner noticias que están editorializadas. ¿Alguien entró a Momentos? No. ¿Por qué? Porque en verdad en la red social Momentos no es exactamente lo que estamos tratando de producir como efecto, a nivel personal, como usuarios. Entonces, a Twitter con Momentos le pasó lo mismo que al gobierno con corrupción. Lo puso pero no prendió. Y ahora está desapareciendo, porque no tiene sentido invertir en eso. ¿Por qué? Porque los usuarios están limpiando su uso antes que lo haga Twitter de mecanismo oficial. Entonces fue para calmar a los reguladores, pero en realidad eso mucho efecto no tenía porque las redes sociales en la dinámica no entraba Momentos. Si yo quiero noticias que están validadas, voy al New York Times, voy a Página, voy a La Nación, voy a instituciones de medios que tienen reputación y que son afines a lo que me interesa. Pero no uso esos mecanismos en las redes. Entonces, eso lo podemos ver en las redes. Dado que viene esa información, sabemos que están retuiteando, podemos ver cuánto retuitean información que ellos mismos están creando y ver, por ejemplo, si los medios son importantes, están conectados, etc. En la medida en que sabemos eso, también podemos usar modelos de supervivencia en estadística para ver cuál es el tiempo a determinado tipo de actividades en Twitter. Entonces piensen que todas las estadísticas que ustedes conocen, aquellos que son más estadísticos o menos estadísticos, las pueden aplicar siempre y cuando sepan qué es lo que están persiguiendo. Si lo que están persiguiendo es saber cosas sobre tópicos, van a usar estadísticas distintas que si lo que están tratando de ver es supervivencia de mensajes y cuánto tardo en retuitear, y va a ser distinto que si lo que estoy tratando de ver son formación de comunidades o cambio de comunidades en el tiempo. Entonces acá las técnicas vamos a darles un paquete de cosas que pueden hacer, pero en realidad después hay una parte que tiene que ver con producir resultados que son acorde con lo que ustedes quieren investigar. Y eso no es enlatado, eso tiene que ver con saber exactamente qué es lo interesante de lo que ustedes quieren trabajar. Esto es una fracción de las posibilidades. Tenemos muchísimos tipos de informaciones distintas. Para hacer esto, lo que vamos a hacer en los próximos días es enseñarle a ustedes, por un lado, cuando hay un tweet, cómo conectamos con el API, cómo el API entonces nos baja la información, cómo esa información queda formateada en R, cómo de eso lo transformamos en una red, cómo ingresamos información en esa red, cómo estimamos las posiciones de los individuos, que se llama layout,
cómo estimamos las comunidades a las que pertenecen, que es lo que se llama community, y una vez que hacemos esto, vamos a ver todo lo que tiene que ver con diálogos políticos, tópicos, análisis de sentimiento, etc. Como tenemos solo 4 días, muy posiblemente vamos a hacer comunidades y layout un día, vamos a hacer después lo que es metadata para ver cómo se representa y se visualiza, y vamos a terminar con análisis de sentimiento como para que cubramos también la parte de texto que van a ver con Iñaki. Hay mucha data en este momento, mucha más data que la que se puede procesar. Yo tengo data para darle si quieren. Tenemos data de Brexit, tenemos Niemann, tenemos Dilma, tenemos millones de tweets. Lo que hay es pocos recursos humanos y cerebro para decir cosas que valen la pena. Y ahí es donde se pone interesante y donde hay algo para contribuir. Entonces estas técnicas solo tienen sentido si lo que uno produce al final no son simplemente cuentas de palabras, sino historias que tienen sentido a nivel teórico. Entonces, más que contento no solamente de dar data y de discutir cómo se hacen cosas con esto, sino también de seguir conectados como comunidad y producir cosas que también facilitan las técnicas que tenemos que desarrollar para producir resultados que son más sensibles. Así que bueno, como estamos llegando ya al final, el primer día, como yo decía, vamos a ver autoridades, hubs, cómo se forman estas redes, quiénes están ubicados, cómo detectamos las comunidades, cómo visualizamos características, por ejemplo, que las cuentas estén verificadas o no verificadas en los mismos usuarios. Y una vez que hacemos eso, cómo distintos tipos de visualización identifican información sustantivamente distinta en las redes sociales que vamos a estar analizando. Van a ver que cuando analizamos redes sociales, ustedes ven una red social y la piensan como si fuera el globo de la Tierra y que las distancias son representativas. Pero en realidad esto no es cierto. De hecho, en todas estas redes hay arcos que no están conectados, que podrían estar en cualquier lugar en el espacio. Y las distancias están mediadas por nuestro interés en ver si las cosas están cerca o poder distinguirlas en el espacio. Entonces hay muchos algoritmos distintos que usamos porque lo que tratamos de visualizar es distinto. Una vez que hagamos eso, vamos a ver cómo se conectan con estructuras como dendrogramas y clustering, parecido a lo que hizo Iñaki. Y una vez que terminemos con eso, vamos a ver propagación y cerrar con los materiales con suerte para que los que quieren hacer un trabajo puedan hacer su trabajo en los tiempos que se ha indicado por las autoridades de la universidad. Así que el plan es R, primero, texto y redes, como para que ustedes tengan una base a partir de la cual puedan construir y tengan paciencia. Cuando terminen esto, los gráficos solo van a salir lindos los que ya les traemos enlatados, y hacer gráficos lindos con cosas que ustedes quieren va a tomar un poco de más tiempo, pero creo que vale la pena.